Hola, ¿cómo estáis? ¡Oh! Parece que os voy a cantar ópera. ¡Oh! En fin, voy a repetir. A ver. Hola, ¿cómo estáis? Y bueno, pues bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo diferente que no es de compras, no es de... bueno, es maquillaje, pero no es de, es de maquillaje, pero no voy a hacer un maquillaje con vosotros, sino que es de trucos. Hacía mucho que no hacía un vídeo donde os contaba trucos, mi experiencia o bueno, lo que yo he aprendido o lo que yo hago para maquillarme. Hacía muchísimo que no hacía algo así y bueno, pues tenía muchas ganas y sobre todo porque pienso que os puede ser útil y porque me lo habéis pedido. El vídeo es para sacar partido a paletas que no son tan de buena calidad o que no nos dan el resultado que queremos, no pigmentan, son sombras volátiles, que parchean, que hacen que nuestro maquillaje se vea sucio y al final por una u otra razón no las usamos porque no tienen la calidad que hemos pagado, aunque hayan sido 2 euros, da igual, pero los has pagado igual y no la vas a poder utilizar. Como yo les saco partido. Me habéis dicho pues en comentarios en Instagram, por privado o también por comentarios en YouTube que muchas veces me decís: jo, esa paleta, la calidad que tiene es mala, no es buena. ¿Cómo tú le sacas partido? Porque no es que yo diga que es buena, porque hay veces que si yo tengo que decir esta paleta es mala, es que no me gusta y no me gusta. Pero es verdad que me decís: jo, pero si es que yo te la veo usar y el resultado que te veo en tu ojo no es el que yo me veo en mi casa o el que le he visto a otras chicas. Se te ve que al final el maquillaje ha quedado bien, ha quedado bonito. ¿Cómo lo has hecho? ¿Has utilizado otras? ¿Un truco? No, he utilizado esas paletas. ¿Qué es lo que tú has hecho? Bueno, pues lo que yo hago son determinados trucos que os voy a ir contando en este vídeo y que voy a hacer un resumen al final del vídeo. Por si os hace el vídeo muy largo, al final del vídeo hago un resumen de todos esos trucos que creo que os pueden servir. Y es simplemente que utilizando las paletas normales, como a lo mejor las podéis utilizar en casa o sin saber estos trucos, aunque imagino que algunos sí que lo sabréis y lo utilizaréis, pero bueno, sin utilizar ningún truco, sino simplemente la paleta cogiendo con un pincel las sombras y aplicándola, nos queda así el maquillaje, que bueno, pues no está mal, puede salir del paso, pero la calidad pues no es la mejor del mundo, ¿vale? Pero con estos trucos que os voy a enseñar os va a poder salir un maquillaje así, que de verdad las sombras se vean, estén pigmentadas, no estén parcheadas, se vea el maquillaje súper limpio y pulido y no se vea tan sucio como se puede ver simplemente aplicando las sombras. Así que pues nada, espero que estos trucos os sirvan, de verdad los podáis usar y estaría encantada de que me dijerais si os han servido. Y pues nada más, si queréis ver cómo saco partido a paletas que dejan mucho que desear, empezamos. Vale, vamos a empezar y lo primero, bueno, es deciros que me voy a hacer un ojo sin trucos y otro ojo con trucos para que veamos, bueno, este lo voy a hacer con trucos y este sin trucos, para que veamos cómo funcionan, para que se vea la diferencia y se vea un poquito más pues esos trucos y de verdad cómo funcionan. El primer truco, que no es un truco porque lo voy a utilizar en los dos ojos, es utilizar una prebase de sombras, la que nosotros tengamos. Yo lo voy a utilizar en los dos ojos porque la verdad es que para mí eso no es un truco, porque eso lo hago con todas las sombras. Pero bueno, si no la pusiéramos se notaría más diferencia todavía. Como yo siempre hago, pongo un poquito de corrector en cada lado. Y este es el segundo truco. El segundo truco es dejar el corrector sin sellar. Si dejamos el corrector sin sellar, lo que vamos a conseguir es que las sombras se potencien muchísimo más y pigmenten muchísimo más, aunque la calidad no sea muy buena. Vale, y en el ojo donde no va a haber truco, pues lo sellamos. Pero también deciros que esto no es un truco, dependiendo del resultado que nosotros queramos, sellamos o no. Si el problema con las sombras que tenemos, con la paleta que tenemos, sea la paleta que sea, es que no pigmenta bien, dejamos el corrector sin sellar. Que el problema de nuestras sombras es que lo que le ocurre es que parchean mucho, aunque pigmenten bien se quedan a parches. Lo que tenemos que hacer es sellarlo, porque si no sellamos se va a quedar mucho más fijo y no se va a poder difuminar tan fácilmente. Entonces esto es como un doble truco, porque dependiendo de la finalidad que nosotros queramos o de nuestra intención, pues debemos hacer una cosa u otra. Yo en mi caso, yo creo que lo que más le suele ocurrir a las paletas es que pigmenten poco. Entonces para mí el truco en este caso va a ser que no lo voy a sellar para que pigmente más. Tengo por aquí esta paletita, ¿vale? De Primor, que fue súper baratita y la verdad es que no pigmenta mucho, no funciona bien. Y bueno, pues vamos a darle más partido hoy. Y como sombras metálicas, ¿vale? Porque esas son más mates, sombras metálicas especiales tengo estas de aquí, que aunque me encantan, las he recomendado en favoritos.
A mí me funcionan porque utilizo estos trucos que os voy a enseñar, pero si las ponemos tal cual con un pincel así, no funcionan bien. Entonces, pues bueno, os voy a enseñar cómo sacar partido a estas sombras que son de mis favoritas, ya lo sabéis. Y bueno, pues luego ya os iré enseñando más cosillas que tengo por aquí, pero bueno, esas son las paletas que vamos a ir utilizando. ¿Veis? Son sombras que se pierden un montón, se ve, pero se pierde bastante. ¿Veis? El color está mucho más intenso. Creo que se puede ver la diferencia entre poner prebase o corrector y no sellarlo a sellarlo antes. Para intensificar sombras, la verdad es que es un trucazo. Vale, y ahora vamos a diferenciar entre sombras mates y metálicas. Dependiendo si las sombras que queremos aplicar son mates o metálicas, los trucos van a cambiar porque la aplicación va a ser diferente. Vamos primero con sombras mate, que la verdad es que son las más complicadas cuando son malas porque los trucos son un poquito más complejos de lo normal. Uno de los trucos que a mí más me sirven es la forma de aplicarlo. Vale, yo lo aplico con un pincel que si puede ser de pelo más natural, no tan sintético, tan plasticoso, mejor, porque no lo coge tan bien. Entonces yo lo que hago es coger la sombra mate que yo quiera coger, ¿vale? Y lo que hay que hacer es aplicarla a toques, sin deslizar. Mirad qué diferencia, porque hay muchas veces que las sombras mate lo que le ocurre es que son muy volátiles. Entonces si lo aplicamos en vez de a toques así, se van a ir mucho más, ¿vale? Luego difuminamos, ¿veis? En vez de aplicarlas a toque, las estoy aplicando como deslizando el pincel y no coge tanta intensidad como coge esta de aquí. Otro truco, si aún así no os ha funcionado ¿vale? El truco de aplicar a toques porque sigue siendo muy volátil y a lo mejor le da un poco el aire, hacemos un poco así y se termina yendo, es utilizar un spray fijador. Sé que es un poco extraño este truco, pero para sombras mate funciona súper bien. Yo lo que hago es poner spray fijador en el ojo, ¿vale? O poner pues un liquidito, lo que pasa es que el spray lo aplica sin mover nada de lo que hemos hecho. Y como el ojo está más húmedo, pues con el mismo truco de antes, que es ponerlo a toques, ponemos y mirad, o sea, mirad la diferencia con el spray fijador. Y lo que hacemos es que esta sombra mate se convierta un poquito más, no crema, pero esté más húmeda, ¿vale? Y de esa manera no sea tan volátil, porque eso también le ocurre en muchas paletas. No es solamente que no pigmente, sino que sean muy volátiles. Puede pigmentar, pero a lo mejor de repente se te ha ido todo, porque era polvo. Pues si la hemos humedecido antes, queda perfecto. A mí ese truco me funciona muchísimo, como estáis viendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que vosotros diréis, ¿y por qué no echas el spray en la sombra o en el pincel? Bueno, pues lo que ocurre es que las sombras metálicas veréis que sí que lo hago así, pero en estas no. No, porque la sombra mate se estropea como coja contacto con el agua. O sea, sí, con el contacto con un líquido. Es verdad que en el ojo no le ocurre nada, ¿vale? Simplemente se intensifica. Pero en las paletas no pongáis sombras mates con líquidos en paletas porque se estropean. Si viéramos que las sombras aún así son muy malas, no pasa nada, ponemos una capa, echamos otra vez spray y ponemos otra. Y eso lo que va a hacer es que nos dure mucho más. Esto, como digo, no es para sombras que no pigmenten bien, sino sobre todo para sombras volátiles, de estas que difuminas 4 veces y de repente ha desaparecido. Tú dices, ¿los colores de esta paleta dónde están? Si yo lo veo que me he puesto 50 colores y no se ve ninguno. Poned spray, poned bien la sombra, que ahí se van a ver todos. Y este truco es un poquito más complicado, pero bueno, espero explicarme bien a cómo yo lo hago. Y estamos hablando de parches en las sombras. Suele pasar sobre todo en sombras mate. Vamos a seguir todavía con sombras mate. ¿Qué nos pasa? Mirad, aquí, bueno, aquí no he hecho el truco porque evidentemente pues es sin truco. Creo que se ve la diferencia entre un ojo hecho sin trucos, simplemente aplicando las sombras que estoy aplicando, y aquí con los trucos. Pues, ¿qué es también lo que pasa? Que se puede quedar con parches. Este lado evidentemente casi ni tiene parche ni tiene nada porque es que no hay casi ni sombra. Y en este lado, como podéis ver, sí que hay parches, ¿vale? Lo primero y más importante es la forma de difuminar el parche. Yo la forma en la que lo difumino es este. Espero que aún así se quede algún parche para poder explicaros, porque si no se queda ninguno y difuminando sirve, pues nada, el truco es difuminar. Pero creo que sí, mirad, a ver si puedo ver, puedo enseñaros que se está quedando un parche. Voy a enfocarlo, a ver si lo veis y me puedo explicar mejor. Como veis, yo he difuminado, se ha quedado color aquí, se ha quedado color aquí, y aquí en medio se ha quedado una cosa blanca, ¿vale? No sé si se podrá ver,
que está más clara, hay un parche y por mucho que yo difumine, pues me es muy complicado porque doy color aquí, veis que hay como una raya aquí más oscura y de repente aquí hay un parche más claro. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues yo lo que suelo hacer es, dependiendo de la paleta y demás y cómo me vaya funcionando, voy yendo a pasos hasta ver si a lo mejor el primer truco me sirve. Es decir, me voy a explicar porque me estoy explicando fatal. Lo primero es intentar que con la misma sombra del color, si la pongo en ese hueco que está el parche, lo tape. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no me sirve. Yo pongo eso y el parche sigue estando. ¿Veis que aquí sigue estando más claro? No me ha servido, ¿veis? Sigue habiendo un parche más claro en esta zona. ¿Qué hacemos? Pues como no me ha servido el poner esa sombra en ese hueco, puedo o poner spray otra vez y poner color solo en ese hueco. Es el siguiente paso, a ver si este me sirve. Intentar poner solamente donde está el parche, solo porque si lo ponéis en lo demás se va a oscurecer. Vale, se ha quitado un poco la oscuridad, pero se sigue viendo aquí una zona clara. Se sigue viendo. Pues yo lo que ya hago es coger sombra negra con mucho cuidado, o sea, esto hay que hacerlo muy delicadamente. Cojo un poquito de sombra negra y la mezclo con la azul. Hago un poquito mezcla en mi mano, que es para oscurecer el azul, pero sin cambiar el tono. Podemos coger otro azul más oscuro, pero no va a ser... Me voy a ir para atrás porque se está desenfocando todo el rato y os voy a poner nerviosos. Yo cojo sombra negra y esa misma azul, porque si cogemos una sombra azul más oscura va a tener otro subtono. Para que el subtono no cambie, mezclo un poquito de la negra con la azul y vuelvo a aplicar en el parche. ¿Que veo que necesito más? Pues cojo un poco más de negro. No lo aplico directamente, lo cojo en la mano, cojo un poco de azul y voy intensificando ese azul y aplicando solo donde hay parche. Fijo, porque ahora sí que tengo que fijar, porque el pigmento, esa sombra, se ha quedado muy volátil, ¿vale? Porque ha sido muy delicado, es decir, no está aplicada sobre ninguna crema, sino sobre mucho polvo. Entonces polvo sobre polvo es mucho más volátil, así que fijo. Y ahora no toco. Si ya lo hemos solucionado, debería quedarse ahí y no ocurrir nada. ¿Qué queremos? Coger un poquito de sombra azul de la de antes en general y poner a toques, esto sí que a toques, que ya lo hemos trabajado. Así, para que el líquido se quede fijado por el polvo. Aquí no hemos hecho parche, así que podemos difuminar. Genial. Ahora estoy limpiando porque evidentemente pues estas sombras hemos dicho que son volátiles. Y encima, pues, es una parte muy importante limpiar. En este lado no voy a limpiar porque ese es otro de los trucos. Limpiar muy bien, que luego lo haremos también con sombra clara. Pero ahora, ese truco es limpiar muy bien los bordes. Y os voy a enseñar de cerca cómo ha quedado el parche. Voy a hacer en este ojo lo mismo que he hecho en este en cuanto a la forma, pero, como he dicho, no voy a poner ninguno de mis trucos. Simplemente quiero que quede un maquillaje parecido para que luego podamos comparar con trucos y sin trucos la diferencia, que creo que ya la estáis viendo. Estoy utilizando las mismas sombras. Ya empiezo a hacer parches aquí. Pero en este lado no lo voy a corregir, ¿eh? No lo voy a corregir. Y luego os voy a dar otro truco cuando estemos acabando, cómo solucionar también algún efecto de parches y de limpieza, porque el problema de los parches en cuanto a las sombras es que no se ve un maquillaje limpio, se ve un maquillaje más sucio, que se va moviendo, que... sí, no se ve definido. Entonces es importante, como he dicho, limpiarlo. Y un truco que os voy a dar después, que es en cuanto al delineado, pero como tenemos que hacer otras cosillas antes, otros trucos en cuanto a sombras metálicas, lo dejamos apartado y luego terminamos el maquillaje con esos trucos. Vale, y en cuanto a sombras metálicas os voy a contar todos los trucos y luego los vamos a probar a la vez porque son bastante compatibles, hay que hacerlos unos junto con otros. El primero me los he apuntado, por eso lo voy a ir mirando, porque la verdad es que tenía muchas ideas en la cabeza, digo, seguro que se me olvida algo que tengo que contaros. Es uno de los trucos que siempre funciona, es poner una base en crema, ¿vale? Yo tengo aquí esta paletita de Taxi que es en crema, o cualquier tipo de sombra en crema Jumbo también puede servir. Si en vez de poner las sombras solas ponemos una base en crema, se van a fijar muchísimo más. O por ejemplo el corrector que teníamos también antes, nos sirve sombra blanca, sombra del color de la sombra en polvo que vamos a poner, o Jumbo en crema, ¿no? Sombra en crema del mismo color de la sombra en polvo, o si no un corrector nos sirve, que es como se hace el cut crease, y entonces por eso se ve mucho más intenso, porque está más pegajoso. Otro de los trucos, utilizar
una prebase para glitter. Este truco, ¿por qué no lo he puesto para sombras mate? Porque se va a quedar a parches. Vamos a solucionar la pigmentación, pero no nos van a servir. Hay que tener mucho cuidado con las prebases para glitter, porque si lo ponemos en algún maquillaje y nos vamos a la zona que hemos difuminado mate o a la transición, se va a quedar un parche. Tened cuidado, ponedlo solo donde haya sombras metálicas o purpurinas. Otro de los trucos, al igual que las sombras mate, es humedecer, pero esta vez no es humedecer en el párpado, aunque también nos puede servir. Ponemos el spray y aplicamos las sombras y va a funcionar igual que las mate, sino que también se puede aplicar en el pincel. Pero importante, para no estropear las sombras, porque no sabemos si se pueden utilizar en seco y en mojado, yo lo que hago es coger una sombra y cuando ya la tenemos en el pincel, aplicamos el spray en el pincel y ahí es cuando le damos. También podemos hacer como en mate, aplicar en el ojo y ponerlo encima. Y se nota muchísimo. Vuelvo a repetir, en las mate no podemos hacer eso. Mejor ponerlo en el ojo y aplicar para que no salgan parches. Porque si lo ponemos aquí, el problema es que al moverlo o al difuminar, a lo mejor se queda más en un sitio que en otro. Con las metálicas no pasa nada, porque no se va a notar, pero con las mate los parches sí que se notan. Mejor que sea el líquido uniforme por todo el ojo y después nosotros somos los que vamos poniendo la sombra en polvo. Otro truco también es aplicar a toques las sombras metálicas, y yo también lo que hago muchas veces cuando son muy volátiles es aplicar y apretar y deslizar a la vez. No solo aplicar, ¿vale? Porque si no las purpurinas o esa sombra metálica se va a terminar cayendo, sino es apretar y deslizar. Con el último truco, que es aplicar con el dedo. A mí me funciona muy bien. Aplicar con el dedo, apretar hacia adentro, bueno, sin hacer daño, ya sabemos. Apretar un poco y deslizar. Y se queda mucho más fijas las sombras metálicas. Son esos 5 truquitos. Voy a ver que no se me olvide ninguno por contaros. Poner una base que sea más pegajosa, ya sea un corrector, una sombra líquida, una sombra en crema del mismo tono. Ponemos debajo para que se quede más fijo. Utilizar una prebase para glitter. Humedecer ya sea el ojo o el pincel después de haber cogido la sombra. Aplicar a toques y apretando un poquito y deslizando y aplicar con los dedos. Vamos a ponerlo todo a la vez. Vamos a primero hacerlo con truco y luego lo hacemos normal. La única que no voy a hacer va a ser la de poner una base antes. Esa la voy a hacer solamente en el lagrimal para que lo veáis. Primero lo voy a hacer sin base, lo voy a hacer con la prebase para glitter, porque al final pues es lo mismo, va a servir igual. Vamos a ponerla aquí, a toques, solo en la zona donde queremos la metálica. No nos pasemos a todo lo demás, sobre todo teniendo en cuenta que nos ha costado mucho trabajar este parche. Vamos a coger la sombra metálica, yo voy a coger esta morada de aquí, yo no sé si pega mucho o este maquillaje va a pegar mucho, pero es lo que hay. Vamos a cogerla con el dedo. Yo voy a humedecer también el dedo, hago todos los trucos juntos, no pasa nada. Esta sombra está más húmeda, aplicamos así y deslizamos. Normalmente yo todos los trucos no los hago a la vez, ¿vale? O sea, eso también tengo que ser sincera. Si utilizo una prebase para glitter, pues lo único que hago es aplicarla con los dedos. Si no he utilizado prebase para glitter o veo que no, aún así no me ha servido o he tenido que poner muchas capas después y ya hay mucho polvo, lo que hago es humedecerla. Dependiendo de cómo yo vaya viendo que la sombra va funcionando, pero bueno, con el dedo apretando y deslizando, eso lo hago siempre. Y como veis, se ve muchísimo. Vamos a aplicarla en el otro lado, con pincel y sin apretar. Bueno, es que creo que no se va a ver nada. Voy a enfocar porque, mirad, cojo y aplico sombra. Creo que veis la diferencia, ¿no? Es muy, muy, muy importante, de verdad. Incluso en este lado, cogemos sombra, como os he dicho. Con la sombra aquí, humedecemos. Y la ponemos. De verdad, funciona increíble. Creo que se ve la diferencia. Para mí, con sombras metálicas, esos 5 trucos son un cambio espectacular. O sea, si es que no se ve lo que he puesto, no se ve nada. Y mirad así. Vale, y vamos a utilizar el truco de la sombra en crema en el lagrimal poniéndola antes o poniendo corrector. Es que no hace falta ni siquiera sombra en crema. Poniendo corrector también me sirve. Voy a utilizarlo en la parte inferior para que veáis cómo quedan los diferentes trucos. Y bueno, pues yo voy a coger una sombra metálica con el dedo y la voy a poner en el lagrimal. Y una vez tengamos esa sombra metálica, cogemos otra de las sombras que veamos que no funcionan tan bien con el dedo y lo mismo que antes, aplicamos y deslizamos un poco. Y abajo lo vamos a hacer con el corrector.
cogemos un corrector. Yo muchas veces cuando no tengo sombras en crema y tengo paletas muy malas, que me van muy mal y necesito intensificar, lo hago muchísimo. Pongo corrector en esa zona, cojo la sombra que he cogido antes y a toques lo pongo. Y ahora voy a hacerlo en el otro lado, pues sin trucos, poniendo en el lagrimal, poniendo en la zona inferior, pero sin trucos. Creo que se ve la diferencia. En este lado está muchísimo más intensificado y aquí, bueno, pues es que yo casi ni veo lo que he puesto, la verdad. O sea que los trucos de verdad que funcionan. Es como yo lo hago y por lo que a mí me decís, jo, ¿cómo has utilizado esa paleta que yo la tengo y es malísima? ¿Cómo le has sacado partido? Con estos trucos. La diferencia es que se nota. Y ahora que ya os he comentado un poquito cómo yo trabajo las sombras mate y las sombras metálicas con esos trucos para que me funcionen bien, no salgan parches, no se vuelen las sombras, pigmenten, porque es que son cosas muy importantes en paletas que no funcionan tan bien, es complicado conseguirlo, pues bueno, así es como yo lo trabajo, pero también es muy importante como yo acabo el maquillaje. Para mí, de lo más importante también, porque es limpiarlo y demás, hace muchísimo. Vamos a empezar por eso, y va a ser que lo más importante, que ya os lo he dicho antes, cuando las sombras pues parchean o son muy volátiles, es que se queda toda la zona de alrededor bastante sucia. Es muy importante coger una sombra clarita, una sombra blanca. Yo blanca prefiero que tenga un poco subtono de la piel, y lo que hago es en las zonas de alrededor, bueno, primero como he hecho es limpiar con la toallita, y en las zonas de alrededor dar esa parte blanca. A mí, aquí en el lagrimal, por ejemplo, voy a enfocar para que lo veáis. Aquí lo noto muchísimo. ¿Veis? Limpia un montón. Para mí es un trucazo, porque mirad las sombras, ¿veis la parte aquí azulada? Sobre todo azules, que yo tengo las venas azules, se queda súper sucio la zona, parece que son como sombras por de peor calidad aún. Entonces, el definir bien el maquillaje con una sombra clarita, para mí lo es todo. Y ahora os voy a dar el truquito que os había dicho para parches, y es hacer un delineado difuminado. Si el delineado es sin difuminar, va a quedar muy bonito, pero si va a haber algún parche se va a seguir viendo. Si lo difuminamos después con sombra, vamos a conseguir camuflar el delineado con el parche y con las sombras, y va a quedar muchísimo mejor para mi gusto. Ahora vamos a verlo. Mirad. Cuando yo hago un difuminado simple y las sombras están parcheadas, como por ejemplo por aquí, pues que se notan zonas más claras, que no está uniforme como a mí me gustaría, si yo lo difumino no se va a notar. Lo voy a hacer en este lado, como veis, aquí todavía, aunque yo haya tapado los parches, se sigue notando un poco pues que no está uniforme del todo. Y el acabado del maquillaje con el delineado difuminado a mí me parece que le suma muchísimo a las sombras que hemos usado. Es verdad que cambia un poco pues el efecto del maquillaje, ¿vale? A lo mejor nosotros no queríamos un maquillaje tan ahumado, tan oscuro, pero yo por ejemplo prefiero intensificar un poco el maquillaje, cambiar un poco el estilo que yo quería, pero que las sombras se vean bien, a intentar dejarlo un poco más natural y sin difuminar el delineado, sin delineado, y que se note mucho el parche. Si lo habéis conseguido solucionar con el truco que os había dado antes, perfecto, pero si aún así se notaba, yo prefiero aplicar en esa zona un poquito de sombra negra, difuminando el delineado, que aún así se siguen viendo todas las sombras y todo, pero que el resultado final sea bueno y hayamos podido sacar partido a esa paleta, o sobre todo si ya tenemos el maquillaje completo hecho, no tengamos que empezar de cero. Esta es la diferencia entre un ojo y otro ojo. Que decir, bueno, claro, pero es que este ojo está mucho menos intenso que este. Vamos a intensificar este, pero sin trucos, sin trucos. No voy a difuminar el delineado, sino que lo que voy a hacer es oscurecer un poco la cuenca para que se vea un poco más oscuro. Porque claro, si no, utilizaríamos el truco del delineado y no puede ser. También te digo que estoy utilizando sombra buena, esta sombra es buena. Podría coger una sombra negra mala, tendremos por aquí. Claro, queremos ver cómo funcionan las sombras negras malas. Mira, aquí tengo una negra mala. ¿Veis? En este lado se nota que no he difuminado el delineado, y es que eso hace muchísimo. Pero muchísimo en el acabado final. Y otra parte importante también es la ceja. La ceja
ahora mismo no está enmarcando para nada el maquillaje y necesitamos que esté bastante definida para que limpie también ese maquillaje, que no se junte con las sombras. Yo os recomiendo que para las cejas, si las sombras se han quedado muy, pues lo que hemos dicho, os ha ensuciado un poco el maquillaje, que sean productos en lápiz o en crema o líquidos, pero no hacemos una ceja en polvo porque va a ser como mucho polvo, a no ser que lo hagamos muy definida. Pero si lo utilizamos como para sombrear un poquito, puede que nos ensucie más el maquillaje. Yo en este lado me voy a hacer una ceja en polvo. ¿Veis? Y como no se ve definida, ensucia un poco más el maquillaje. Que si os gusta la ceja así, genial, pero yo, teniendo ya las sombras tan idas por todos los lados porque se nos ha movido, y eso que tampoco es que esté mal, pero bueno, veis los parches, veis que está como sucio, no está definido del todo, y el delineado pues no sé, es que no, tiene como pequeños para mí errores. Si encima la ceja la hacemos en polvo se nos va a quedar como más sucio todo. Vamos a intentar definirla más en este lado. Importante definir sobre todo la zona de abajo para que se vea limpio. Y si queremos difuminar, difuminamos sin salirnos de la ceja para no manchar eso y que no parezca pues eso, más sucio todavía. Queremos más limpieza en el maquillaje, más definición. Importante, esa limpieza y esa perfección también extrapolarla a todo lo demás que se puede hacer en el maquillaje, como hemos dicho en el delineado, que sea fino, preciso, que lo que haga es limpiar y no ensucie más. Utilizar productos de calidad, ¿vale? Ya que las sombras son un poco más malillas, pues utilizar un delineado negro, 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 utilizar una buena máscara que defina muy bien las pestañas, un producto de ceja que se vea bien y no se quede a parches, por ejemplo. Y también muy importante para mí, la línea de agua. Ahora mismo se ve mucho más sucia. Si nosotros la queremos en negro, ponemos un eyeliner en gel o un lápiz que sea negro, 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 negro y que sepamos que nos va a servir bien, porque si encima de que las sombras son malas ponemos un delineado o un lápiz que se va a quedar como acuoso y no se va a ver totalmente negro, pues más vamos a estropear el maquillaje. Entonces, ya que tenemos unas sombras que no sean de muy buena calidad o que no nos dan un buen resultado, que todos los demás productos sí lo sean. Yo en mi caso no voy a utilizar una línea de agua en negro, no me la voy a poner en negro, me la voy a poner en clarito. Y también eso limpia muchísimo, así que en este lado no me voy a poner nada y en este lado lo que voy a hacer es limpiar la línea de agua con un delineado, bueno, con un lápiz. De verdad, parece que no, pero cuando hacemos estos pequeños detalles hace de verdad que las sombras no se vean tan sucias y parezcan de mucha mejor calidad. Y me voy a poner dos máscaras, como he dicho, en este lado, que las sombras, estamos haciendo los trucos y las sombras no son tan buenas, vamos a intentar poner una máscara buena que potencie muchísimo la mirada, y en este ojo, pues una normalita que tengamos como las sombras, normalito, ya que son maluchas, pues vamos a poner una máscara malucha. Madre mía, me lo estoy mirando y es que no parecen el mismo maquillaje, si es que aquí no hay morado. O sea, no estoy entendiendo nada. Y bueno, pues ya estaría, pero nos queda un trucazo que a mí me encanta, que es, ¿qué estamos diciendo? ¿Que hay que limpiar toda la zona de alrededor? La zona de alrededor también es la ojera. Bueno, pues a mí con este tipo de sombras yo sí que utilizo correctores iluminadores. Es verdad que si tenéis la ojera más oscura, los correctores iluminadores hay veces que no terminan de cubrir del todo, pero lo que yo os recomendaría sería camuflar esa ojera con un precorrector. Si tiene un tono asalmonado o anaranjado va a ayudar muchísimo, y después ponemos ese corrector que además corrige también, pero ilumina y limpia muchísimo la zona. Si simplemente con un corrector iluminador, vale, un corrector que tenga cobertura, pero que sea un poquito más claro que nuestro tono de piel, iluminamos la zona y a nosotros se nos cubre la ojera, perfecto, y si no, pues lo que os he contado. Pero ponerlo del mismo tono de la base va a limpiar la zona porque la va a limpiar, pero no se va a notar mucho, al igual que utilizamos correctores muy ligeros. Entonces yo en el lado este de aquí, que no voy a hacer ningún truco, voy a utilizar un corrector que es un poquito más oscurito y voy a poner poquita cantidad, ¿vale? Es decir, no dar importancia al corrector, simplemente pues ponernos un corrector que sí que nos tape un poquito la ojera, porque evidentemente para eso nos lo ponemos, pero que no haga mucho más. Y aún así, mirad, funciona súper bien corrector, yo sé que utilizamos casi todos, así que tenía que utilizarlo de todas maneras. Pero en el otro lado voy a utilizar un corrector que de verdad me ilumine.
dadle importancia a que la zona quede mucho más lisa, mucho más iluminada. A mí me parece súper importante. Mirad la diferencia, se ve el maquillaje más pulido y eso incluye también las sombras de ojos. Creo que se nota la diferencia, que aquí está mucho más liso y más pulido y en este pues al verse un poquito las venitas, no estar tan difuminado, tan integrado, no sé cómo decirlo, no hacer tanto hincapié en no ser un corrector que ilumine. Fijaros, no es que haya utilizado un color muchísimo más claro, pero eso influye muchísimo, que cubra un poquito y que ilumine un poquito y en este lado pues no pasa nada, pero a mí me suma que se siga viendo un poco sucio el maquillaje. Voy a terminarme el maquillaje de rostro y hago un resumen de los trucos brevemente. Y bueno, pues como habéis visto se nota muchísimo las sombras que son un poquito pues de peor calidad. Es verdad que bueno, podemos conseguir que funcionen, algunas pueden pigmentar, pero para mí el resultado es mucho más sucio el maquillaje. Bueno, algunas como la morada metálica ni siquiera, parece que me he hecho dos maquillajes diferentes y para mí son unos trucos que a mí me sirven muchísimo. Os los voy a resumir brevemente para que los tengáis todos aquí y bueno, que lo tengáis un poquito más claro, porque yo sé que a lo mejor al haberlos hecho a la vez que me he ido maquillando, algunos a lo mejor no han quedado claros, pero bueno, espero que sí. Lo primero, poner prebase. Siempre hay que poner prebase de sombras para que no nos salgan tampoco esas rayitas de que se nos van acumulando o nos sale grasa en el párpado, pero se puede sellar o no sellar dependiendo del resultado que queramos. Si lo que queremos es que las sombras que tenemos de peor calidad pigmenten mucho, como he hecho en este lado, lo dejamos sin sellar. Y si lo que queremos es que no nos salgan parches, lo que hacemos es hacer lo que hemos hecho en este lado, que es sellarlo. Así como va a tener una capa de polvo, se va a difuminar muchísimo mejor. A la hora de aplicar sombras mate, muy importante para mí es el modo en el que tenemos de aplicar. Como hemos dicho, cogemos las sombras mates, yo no lo suelo hacer con los dedos, las sombras mates sí que lo suelo hacer con pincel, y lo que hacemos es poner a toques. Incluso con las sombras metálicas apretamos y deslizamos un poco, pero no las utilizamos de esta manera porque van a ser mucho más volátiles, encima de que nos van a ensuciar todo el maquillaje alrededor. Y para mí el trucazo de pigmentación con las sombras mates son el spray. Aplicar el spray directamente sobre el párpado, cogemos la sombra mate y la ponemos y se va a intensificar, como habéis visto, infinitamente. En cuanto a cómo trabajo un parche o las sombras que se quedan parcheadas, como he dicho, es buscar dónde está el parche y poner sombra solo en esa zona. Si vemos que solo con la sombra no sirve, como hemos visto, la mezclo con negro para no coger otra más oscura y que cambie el subtono, sino que sea la misma sombra, y voy tapando el parche. Vuelvo a poner spray fijador y vuelvo a poner un poquito de sombra por toda esa zona para que quede perfecto. Es verdad que no va a quedar, como he dicho, 100% perfecto, pero se va a disimular, mejor dicho, muchísimo el parche y la verdad es que vamos a conseguir no tener que desmaquillarnos todo y que esas sombras de peor calidad nos den un buen resultado. También, como habéis visto, hacer un delineado y difuminarlo en negro va a hacer que esa sombra negra del delineado se vaya fundiendo con el parche y con las sombras de arriba y se difumine y se disimule muchísimo mejor. Y luego lo que hemos terminado haciendo, limpiar muy bien todo para que esos parches, ese polvo volátil que se ha quedado alrededor del ojo, no se quede sucio, utilizando productos de calidad, como he dicho. ¿Qué hemos hecho con las sombras metálicas? Pues para ayudar a las sombras metálicas hemos utilizado 5 trucos diferentes. Hemos utilizado un corrector o una sombra en crema debajo que intensifique esa sombra en polvo que no tiene tanta calidad. Si no, en vez de una sombra en crema o un corrector, lo que yo he hecho en esta zona es poner un glitter glue, un pegamento para glitter. Y con cuidado de no pasarnos a la zona mate, solamente en la zona donde vamos a poner la sombra metálica, porque si no ya sí que nos salen parches del todo. Otro truco para intensificar las sombras, humedecer. Cogemos sombra, humedecemos y aplicamos. O como hemos hecho con las mates, humedecemos el párpado, cogemos sombra metálica y la ponemos. Y se ve, bueno, es que podéis ver la diferencia, que es que en este lado no hay morado, no hay sombra metálica. ¿Ha desaparecido? Ha desaparecido. También importante la forma de aplicación, igual que las mates, a toques, y yo no utilizo pincel, con el dedo a toques, apretando y deslizando, y ya, junto con los otros trucos de sombras metálicas en cuanto a mojarlos o prebase para glitter, es que ya quedan, como habéis visto, bueno, perfectas. Es que ahí sí que las sombras se convierten en calidad de 10, ni parches ni nada, pigmentan increíble y de verdad que aguantan todo el día.
Y para terminar todo el maquillaje, ya sea sombras mates, metálicas o mezcla, que es lo que yo he hecho, como hemos dicho, de verdad súper importante, ya que las sombras no tienen tanta buena calidad o tan buen funcionamiento, que los demás productos que utilicemos sí que tengan esa calidad, que utilicemos un delineado que sea negro, 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 con una sombra, si le hemos utilizado también el delineado difuminado, que sea negra, que no se quede grisácea, con una buena máscara de pestañas que se vean las pestañas, no como en este lado que es que ni se ve ni nada. Limpiar la línea de agua, ya sea con un delineado negro, 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 o con un lápiz negro, o con un lápiz clarito que limpie del todo. Utilizar un corrector iluminador para dejar la línea, la zona inferior súper lisa y pulida, y una ceja también definida, sobre todo en la zona baja, que es la que toca con las sombras, que se vea bien definida, aunque sea natural, aunque sea clarita, pero definida, que no esté con sombra y muy difuminada, que se junte con las sombras, porque se va a ver mucho más sucio. Para mí el resultado final de todo el conjunto, bueno, es que lo estáis viendo, hace muchísimo en el maquillaje. Podemos sacar partido a paletas que de verdad no tienen buena calidad, no queremos o podemos comprar más paletas y son las que tenemos y decimos, ¿cómo lo hacemos? No tenemos que comprar nada más. De verdad, con cosas que tenemos en casa, por ejemplo, si no tenemos el glitter glue o el pegamento para pestañas, o para pestañas, sí, para pegamento para glitter, no pasa nada, tenemos corrector seguro, pues utilizamos un corrector para que esas sombras metálicas se queden más potenciadas, o si no, un spray para fijarnos el maquillaje que también tenemos. No hace falta comprar nada, sino en vez de pinceles con nuestros dedos, pero con esos trucos yo creo que vamos a poder sacar partido a paletillas que funcionan bastante mal y que de normal no utilizamos, y que me habéis preguntado muchísimo, pero muchísimo, ¿cómo lo haces? Muchos comentarios también en YouTube. Es que madre mía, ¿cómo le sacas partido a las paletas? Que yo se las he visto a otras personas o las tengo yo y no veo que sean buenas. Y es que no es que lo sean. Yo nunca os he dicho que, por ejemplo, estas dos paletas sean buenas. Pero es verdad que yo sí que les doy partido y les saco partido, porque con pequeños trucos como los que os he dicho, se puede. Así que nada más, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que de verdad le deis uso. Si es así, por fin me lo podéis dejar en comentarios o dejarme por Instagram, o os dejo el Instagram por aquí, porque la verdad es que estoy muchísimo más activa ahora que no puedo estar tanto por YouTube, aunque también por aquí sigo. Y pues bueno, espero que pongáis los trucos en marcha, que os sirvan de verdad, que si a lo mejor hay un problema en concreto que tenéis siempre, que me decís, jo, es que me parchean, o es que no me pigmentan, o es que me veo el maquillaje sucio, que de verdad con estos trucos lo consigáis. Ojalá me lo podéis dejar, porque a mí me haríais muy feliz. Y nada, pues eso, que espero que os haya gustado el vídeo, y si es así podéis darle me gusta, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, comentadme por abajo todo lo que queráis, que siempre os leo, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Mua!